La palabra va a subir, porque dice Pablo, el que descendió es el mismo que ascendió por todos los cielos para llenarlo todo. No está hablando de un ascenso humano ni religioso, está hablando del ascenso de la palabra, la confirmación de la obra de Dios en nosotros. Amén. ¿Pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No questions? Ok. Entonces, estos 12 discípulos, porque vimos que fue escogido Matías para hacer el número perfecto, los 12, se constituyeron en el cielo de Dios. ¿Oyeron eso? Esos 12 hombres, oyen eso, esos 12 discípulos se constituyeron en el cielo de Dios. ¿Por qué te cree que Moisés llamó a los cielos como testigos y a la tierra como testigo ante el pueblo? Hoy pongo a los cielos y a la tierra como testigo delante de Dios, le dijo Moisés. No estaba hablando de los cielos literales ni de la tierra, pero habían cielos en el pueblo. Recuérdense los de Proverbios, los dichos profundos. Hay palabras, mire hermano, que son profundas, que si nosotros no dejamos que el Señor nos enseñe a nadar en ellas y nos lleve, mire, Dios tiene que preparar el espíritu nuestro. Usted sabe, cuando usted se tira a un charco bien hondo, usted tiene que aguantar la respiración. Si va a bajar para el fondo, usted tiene que aguantar la respiración y tiene que bajar. Y mientras más profundo, los oídos le van chillando y la presión es más grande y como que todo se le compresa y como que el cuerpo se apriete, como que quiere reventar, explotar. Pero Dios ha prometido preparar un pueblo para llevarlo a su misma presencia. Y no estoy hablando de moverlo como creen la gente, llevárselo para otro lugar. Estando ahí y llegar a la presencia de Dios. Alabado sea Jesús. ¿Por qué es que el apóstol escribió la carta de los Hebreos, capítulo 2 y verso 1 al 2? Hace la exhortación y la hace, nos manda a poner los ojos en Jesús, el verbo, la palabra. Porque teniendo en derredor nuestro, dice esa escritura, tan grande nube de testigos, Hebreos 12, 1 y 2. Despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Estaba hablando uno que estaba en la nube. Porque ¿qué dice Gabriel? ¿Cómo empieza ese verso? Léemelo. ¿Él? Hebreos 12:10. 12:1. ¿Cómo dice? Oiga, mire, tú lo tienes, léelo tú después que Gabriel lo lea otra vez. Escuche bien eso. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro. ¿Dónde era? ¿En qué? En derredor ¿En nuestro. ¿Qué? En derredor. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban rodeados, estaban en la nube. Eso es uno que está hablando que está en la nube. Así mismo. Sí. Léelo otra vez, cuñado. Aleluya. El uno, ¿no? Hey. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y después dice, puesto los ojos en Jesús. Amén. Amén. Está hablando de uno que estaba en la nube. Aleluya. Esto es lo que nos puede dar entrada a esa comunión. Y nos puede dar entrada a la nube. Está la nube de la profecía y está la nube de la ley. En Éxodo 24 quiero que leamos algo.
Éxodo 24. Léalo, hermana, búsquelo y léamelo. Éxodo 24, del 15 al 18. ¿Lo tienen? Sí. Léelo. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube 18, cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo ocultó por 28. 6 días y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y Aleluya. entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Esa misma nube es la nube a que se está refiriendo el apóstol Pablo en el libro de los Hebreos. Entró en la comunión sí. con los espíritus hechos perfectos en Dios. Nosotros todos estamos aquí esperando que un día también Dios nos mande, que nos llame. Miren cómo dice aquí, cómo dice, miren esto. Y se levantó Moisés con Josué, verso 13, y servidor de Moisés, y subió al monte de Dios. Eso no es en cualquier lugar que sucede eso. No. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El lindo. ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha jurado con engaño. Mira, eso tiene que ser un creyente que le crea a Dios de verdad, sin malicia y sin hipocresía, y que de verdad esté interesado en conocer a su Dios. Sin contención. Una persona que de verdad quiera conocer a su Dios, que el deseo de verdad es conocer la voluntad de Dios y el plan de Dios. Claro. Y subió Moisés al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. Si tuviera asuntos, acudan a ellos. Pero miren lo que dice Moisés, que con Moisés subió otro más. Esperadnos. Cuando tú dices esperarnos, es porque alguien más va contigo, ¿verdad? Claro. Si era esperadme, si fuera espérenme o esperadme, pero dice esperar, no era porque Josué iba con él Sí. Aleluya. en ese ascenso. No iba solo, iba. Y dijo a los ancianos: entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Oiga, hermano, métale oído a eso, métale mente a eso, métale mente. Esos 6 días son los mismos 6 días de la creación que está hablando la palabra, Aleluya. en donde se le fue revelado a Moisés todo. Miren lo que dice: y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. ¿Quién lo llamó? Dios lo mandó a entrar. Le dio entrada a la comunión. Le dio entrada al programa. Le dejó entender. Sí. Porque mire, el único que nos puede llamar a entender, el que nos puede dar entrada en este libro es Dios. Amén. Amén. Usted puede estar ahí 6 días, usted puede estar años leyendo y leyendo, y un día cuando menos usted empieza, ¡wow! Se le abre una puerta y por ahí entró. Por ahí llegó. Porque lo llamaron. Y pues, si Exacto. se lo digo a otro, no me lo va a creer. ¿Y quién va a creer eso? Dice que está loco. ¿Ah? Aleluya. Gloria al Señor. Lo llamaron. Sí. A ver, de la nube, de en medio de la nube. Así fue. Y todo el mundo con esa, mire, yo he visto videos en YouTube, yo he visto videos de una guerra que si quieren que... Perdón. No, que mucha gente cree que Dios puso una nube como elevador para subir a Moisés al monte.
Entonces yo he visto videos de dónde está el Génesis, de dónde está el huerto, que si hubieron más hombres antes de Adán, que si y es un pleito y es una contienda. Hay otros videos que dicen que Dios se creó a Él mismo desde la tercera oscuridad, que Él se creó, que hizo un vientre parecido al vientre de la mujer y que Él mismo se creó en ese vientre, y por eso es que son tantas cosas que yo he leído que cualquiera que se ponga a oír estos videos y no tenga al Señor, se lo lleva a Júa, como dicen. Y usted sabe, cuando digo Júa, sabe de quién estoy hablando. Se lo lleva la corriente de este siglo. Pero cuando está hablando de esta nube, está hablando del testimonio de Dios. Dios ha venido dando testimonio desde el principio. ¿Y quién le cree a Dios? Pero el testimonio de los hombres lo cree todo el mundo. Oh, mi María, están llenas las congregaciones, miles y miles y cientos de miles y hasta 200.000 en una congregación. Pero vaya, háblele algo de la vida de Dios o de la palabra para que usted vea. Lo de Dios está muy guardado. Los asuntos divinos, los arcanos divinos están muy guardados. Están tan guardados que si Dios no los da a conocer, nadie los conoce. Nadie. Y por eso es que hay tanto pleito, hay tanta división y hay tantos grupos sobre la tierra que se llaman la Iglesia de Dios, porque han, como dice las Escrituras, porque repartieron entre sí mi vestido y sobre mis ropas echaron suerte. Cuando estamos hablando que repartieron entre sí sus vestidos, es las Escrituras, es la palabra. Cada cual coge una porción y se establece ella su cercado, le pone 4 postes y 4 pelos de alambre, y esto es mío aquí. Y aquí no me entra nadie. Y viene el otro y coge y pone 4 postes más adelante y 4 pelos de alambre, y esto es mío. La tierra de Dios, adueñándose de lo que no es de ellos. Sí. Porque eso es el hombre. Para ganancia. Usted sabe cómo le llaman a eso, a esa gente que entran a las propiedades y se ponen a vivir en ellas. ¿Cómo que se le llama eso? Squatters. Nosotros somos squatters en la palabra. Aquí en este libro. Cada uno viene y pone sus 4 puntos y ya. Y hace un grupo y establece un obispo, y establece un presbítero, y establece y se inscribe en el gobierno, y es un grupo. Sí. ¿Y Cristo? ¿Dónde lo dejan? Señor. Porque cuando aparezca el dueño de esa tierra, de esa propiedad, y te pregunte, enséñame los papeles, enséñame a ver los papeles de heredario si tú eres heredero. ¿Dónde está tu derecho para reclamar esto? En que tú estás establecido. Y cuando te pidan las escrituras, porque tú sabes que cada casa tú tienes que tener escritura de una casa. Y si tú no tienes escritura como base, como fundamento para establecer y defender tu derecho en ese lugar, mira, para el fuego va. Le meten fuego con todo lo que está dentro. Porque dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Escrituras es lo que nos dan el derecho. Por eso dice que si alguno edifica sobre ese fundamento, mire bien cómo va a edificar. Sí. Porque este terreno no es nuestro para nosotros creer que podemos poner lo que nosotros queramos sobre él. Se le dijo a Moisés, mira Moisés, ahí estando en la nube, cuando lo entraron a la nube, cuando lo entraron en el testimonio, le dice Dios a Moisés, mira Moisés, te he mostrado exactamente cómo yo quiero que se erija el tabernáculo. Parte por parte, pieza por pieza, material por material, le detalló Dios cómo él quería ese tabernáculo.
¿Y sabe lo que le dijo al final? Y mira que lo hagas como se te mostró en el monte, que no vayas tú a poner lo tuyo, ni vayas a ponerle, añadirle, ni a quitarle, sino que lo hagas tal como se te mostró en el monte. Vamos a mirar eso. Pero no se vayan de esas escrituras de Hebreo, de Éxodo. Vamos a mirar aquí, en el libro de Hebreo. Hebreos 12. Deja ver si lo encuentro. Aleluya. Ayúdeme a buscar esa escritura, hermana, sobre el tabernáculo. En el libro de los Hebreos está. Aleluya. No la tenía, no la escribí, pero me llegó ahora mismo. Me la trajo el Señor. Aleluya. Bueno, dice así, como le dije así, está en el libro de los Hebreos, en uno de los capítulos de los Hebreos, donde dice, mira que levantes el tabernáculo tal como se te mostró en el monte. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Bueno, vamos a dejarlo aquí. ¿Qué hora es? ¿Qué hora tenemos? ¿Ah? Ya buscarte la de tu Well, he don't know yet. He just said to help him look for scripture. Aleluya. Así que, hermano, vamos a seguir adelante con lo que está aquí, y esa escritura, si la encuentran, me lo hacen saber para leerla. Amén. Sigue diciendo aquí, en el libro de los Éxodos, de la nube, concerniente a esa nube, donde entró Moisés. Miren cómo dice: entonces Moisés subió al monte y una nube lo cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Oiga, eso se, todo el que estaba mirando ese fuego pensaba que Moisés se iba a ¿qué? Se iba a quemar. Se iba a deshacer. Sí, porque es una apariencia que si lo vamos a poner que el pueblo estuviera mirándolo como un fuego, aunque no es ese fuego lo que la palabra está hablando. Mira, Usted sabe, ¿ah? dice en Hebreo 8, Léelo duro. dice los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales que se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el Ese mismo. tabernáculo. ¿Qué verso está? Ese está en Hebreo 8, 5. Hebreo 8:5. Léelo. Sí, dice, cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Oyeron eso, hermano? ¿Oyeron eso? Amén. Léelo otra vez, Adela. Dice, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales que se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Amén. Eso es a los ministros de Dios que está hablando. Sí, Es a nosotros. claro. Nosotros tenemos que trabajar de acuerdo a este libro. ¿Están entendiendo, hermano? Amén. Dios quiere hacer su casa, su edificio en nosotros. Y el material que va a usar Dios, Él mismo lo va a producir. Amén. Y debemos pedirle siempre cuando vengamos, Señor, hágase tu voluntad. Amén. Habla paz a tu pueblo para que tu pueblo no se vaya a la locura junto con los que están locos. Sí.
Sí, Porque el mundo está lleno de locos. lamentable. Si usted sabe qué es un loco, descríbeme un loco, cuñado. No tiene razonamiento. No tiene juicio. No tiene juicio. Una persona que es loca es que perdió ¿qué? El juicio, el razonamiento. No coordina. Y nosotros podemos estar en las escrituras y hablando locuras. Locamente. Sin embargo, a nosotros, pues como la gente no cree, miren qué cosa, mira que esto. Los judíos pedían ¿qué? Señales. ¿Qué pedían los judíos? Señal. Cuando Jesús aparece, los judíos querían señales. They wanted signs, que el Señor les mostrara a ellos que Él era el Mesías. Y no le creyeron con todas las señales que hizo, ¿verdad? Porque mira que Jesús hizo señales y no le creyeron. Entonces, porque no creyeron con la sabiduría de Dios, entonces, pues le ha placido a Dios que salvar al mundo por la locura de la predicación. Esto que yo estoy predicando aquí es una locura para mucha gente que están oyendo esto allá afuera. Esto para las creencias de los otros lugares. Esto es una lengua extraña y para ellos es locura. Eso de decir que Jesús quedó recogido en los discípulos, que ellos eran la nube, eso para mucha gente es una locura. Mira este loco, escucha, que ahí es que yo estoy esperando que Jesús venga en una nube. Vamos a mirar en Apocalipsis. Óigame, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Y esto lo dice la Biblia, y ella no puede mentir, que su venida será venir como ladrón en la noche. ¿Apocalipsis qué? Verso, capítulo 1 y verso 7. Léemelo, coge el micrófono, es que lo tienes ahí. ¿Tienes? Apocalipsis 1 verso 7. ¿Lo tienes? Aleluya. Gloria a Jesús. Léelo con detenimiento. Dice, he aquí que viene con las ¿Con nubes, qué? con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Los testigos de él son las nubes. Amén. Exacto. Aleluya. Jesús viene con las nubes. Amén. Y la gente esperando a Jesús en una nube de gases, en una nube de lluvia, en una nube de la atmósfera. Cuando está hablando las escrituras que aquellos 12 hombres eran esa nube de testigos donde quedó oculto el misterio. Jesús quedó oculto en ellos hasta un tiempo. Y para que ustedes vean a dónde fue que entraron los discípulos. Yo sé que leímos Hechos 1, lo leímos rápido, porque Miriam lo leyó rapidito, o Ana fue el que lo leyó bien rapidito, corriendo por ahí para allá. Pero vamos a mirar con detenimiento a dónde fue que entraron los apóstoles. En el libro de los Hechos, pero no me pasen Apocalipsis, porque es que eso está tremendo. Eso está tremendo, ¿verdad que sí? En el libro de los Hechos, vamos a mirar el verso 12 del 1, donde leímos. Capítulo 1, Dice, Vamos a mirar, sí, pero espérate un minutito. Léeme el 9 primero y después brincas al 12. Óigame esto, miren esto, oigan esto con detenimiento sí. para que vean que ahora van a entender el verso mejor. Lee. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Qué lindo, ¿verdad? Porque en aquellos que quedó guardada la palabra, quedó oculto en ellos. Siga ahora del 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Sigue.
Y entrados subieron al aposento alto. Oigan esto. Y entrados Subieron subieron. al aposento ¿A alto. dónde? Al Ese aposento es el alto. lugar más alto que tiene la enseñanza. El aposento alto es el llegar. Mire, ellos se sentaron en lugares celestiales ahí. Aleluya. Sigue leyendo. Donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Sí. Y todos estos perseveraban unánimos en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Aleluya, amén. Ustedes están viendo en el lugar donde estaban recogidos esos hombres, eso no era cualquier lugar. La palabra lo llevó a su gloria. Un aposento alto. Pero tenía